esta noche para dialogar de los temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos entusiasman, que nos dan gozo, que nos hacen llorar, que nos contentan y que también nos atribulan. Así que me alegro de estar aquí, me alegro de estar con vida abundante estos días y me alegra estar aquí en el seminario. El objetivo de esta visita es hablar un poquitito de la traductología, especialmente la traducción de la Biblia, y específicamente cómo las traducciones tienen relevancia para el pueblo de Dios el día de hoy. Y en el programa que vamos a tener allá en la iglesia, voy a hablar de la importancia para traducir la Biblia, cuán importante es la cultura hebraica. Segundo, cuán importantes son los idiomas bíblicos. La Biblia no se escribió en español, sino en hebreo, y en hebreo de diferentes tiempos, que hay diferencias importantes en el hebreo. O sea, no es lo mismo hablar castellano de Cervantes que hablar castellano tico. ¿Bien? El tico es mucho mejor, no tengo que decirle eso, ¿verdad? Y primero, la importancia de la cultura. Segundo, la importancia de la lingüística. Y tercero, la importancia de la historia. El tiempo que nos ha tocado vivir en contraposición a los tiempos bíblicos. Quiere decir que eso es lo que yo voy a estar haciendo en este seminario, pero no quise repetir los temas con ustedes. Y hoy quiero tocar con ustedes algo que no voy a tocar allá, y es el entorno geográfico. Cuán importante es la geografía para nosotros comprender el mensaje bíblico. Por ejemplo, las personas que vienen de ciudades que están cerca al mar tienden a hablar más bajito. Las personas que viven en las montañas tienden a hablar más alto. Porque mientras más arriba, más presión hay y uno tiene que hacer más fuerza al llamar. En las ciudades la gente vive más cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero cuando están muy lejos, tiene que decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por eso es cuando personas de los campos se mudan a la ciudad o se van a Estados Unidos, pero esos muchachos que duro hablan. No, es que vienen de una comunidad donde los decibeles de voz es alto. Jesús de Nazaret se crió, se desarrolló en la Galilea. Y la Galilea es una zona montañosa. Entonces ya presuponemos que su timbre de voz era un poquitito más alto. Jesús de Nazaret trabajaba como carpintero. Y carpintería en castellano el día de hoy se ocupa únicamente de la madera. En la antigüedad, la carpintería trataba la madera, el metal y el acero. Y alguien que trabaja en madera, metal y acero en la antigüedad, el carpintero era un constructor. Por eso es que las imágenes de Jesús de Nazaret, cuando hablaban, si alguien va a construir un edificio, ¿qué es lo primero que hace? Es un presupuesto. Porque ese es el mundo de Jesús de Nazaret. Si alguien va a construir una casa, se pregunta, ¿dónde la pongo? ¿En la tierra, en la arena o en la piedra? Preguntas de qué hace un constructor de casa, no el que corta madera nada más. Por eso es que al estudiar a Jesús de Nazaret tenemos que ubicarlo en su contexto histórico particular. Y ahí voy a comenzar la presentación. Uno de los grandes milagros que nosotros tenemos en la Biblia es que Dios se hizo ser humano. Dios se hizo persona. Dios se llegó al mundo y llega de una manera extraordinaria. Y llega con gracia, no para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morir no hay que tomar el curso Muerte 101. Estoy seguro que aquí debe haber un curso sobre cómo pastorear la muerte, ese tipo de cosas. Pero para morirse no necesitamos un curso. El problema es vivir. Cómo se vive en un ambiente de tensión. Cómo se vive en un mundo en guerra. Cómo se vive con un marido maltratante. Cómo se vive con una esposa peleadora. Cómo se vive con un hijo adicto a sustancias controladas. El gran desafío de la vida es cómo es que se vive. Y Jesús de Nazaret vino a enseñarnos cómo es que se vive, es decir, cómo se vive de pie en un mundo que la sociedad dobla sus rodillas delante de las baales de la existencia humana. Y viene y se hace ser humano, se hace persona. Y cuánto me hubiese gustado a mí que hubiese nacido en San Juan de Puerto Rico.
Y yo estoy seguro que alguien puede levantar el caso y decir, no, no es en San Juan que debió haber nacido, es casi San Juan, San José, otro santo. Y la verdad es que no nació ni en San Juan ni en San José, nació en el Oriente Medio, en un mundo que tiene una cultura diferente a la nuestra, en un mundo que tiene unos idiomas diferentes a nuestros, en un mundo diferente, en un mundo donde no había internet, solamente en Capernaum. Yo lo voy a explicar ahorita. En un mundo donde la sociología y la percepción del mundo era diferente a lo que nosotros tenemos el día de hoy. Por ejemplo, este es el mundo de Jesús de Nazaret. Este es el mundo de la Biblia. Ese es el mundo de los profetas, de las profetisas, de las matriarcas, de los patriarcas de Israel. Ese es el mundo de los pastores, de las pastoras de Isaías, de Ruth. Ese es el mundo de Jeremías. Ese es el mundo de todos los personajes bíblicos. En ese mundo es que se va cuajando y se va poniendo de manifiesto la encarnación. Se mete el Dios eterno, el Dios que de acuerdo al texto bíblico, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se mete en la historia. Fíjense, esta es una expresión extraordinaria, poetas extraordinarios. El Dios que cabalga sobre las alas del viento. Extraordinario el poema, extraordinario el poema. Ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se mete en la historia. Y se mete como ser humano. Y se mete para caminar los caminos polvorientos de la antigüedad, de la Palestina antigua. Ese es el mundo de la Biblia y el mundo de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, lo que ven aquí a la izquierda, más oscuro, es el mar Mediterráneo. La Biblia lo conoce como el mar grande. Mar grande. La Biblia es descriptiva. No es que digamos que fue un mar pequeño. Para ellos era lo más grande que había, el mar grande. ¿Ustedes saben cómo lo llamaban los romanos? Los romanos tenían un ego imperialista extraordinario. Lo llamaban Mare Nostrum, el mar de nosotros. La gente se apropia, ¿verdad?, de las cosas naturales que provienen de Dios. Ese es el mar de Jonás. ¿Qué me pueden decir ustedes de Jonás? Que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo, ¿qué pasó? La gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, ¿qué pasó? Eso quiere decir que fueron a la escuela bíblica. No llegaron al seminario sin pasar por la escuela bíblica. Ese es el mar de Jonás. Miren esto, miren qué simpático este elemento. Jonás viene, hemos decidido en el programa que estaba hablando con el rector, con el director del seminario, tenemos unos programas educativos en la Tierra Santa y hemos decidido hace 2 años llegar a Jope, de donde salió Jonás, por varias razones. Pero una de las razones es que, miren, Nínive está a toda la derecha de ese mapa. Y Tarsis está a toda la izquierda del mapa. Quiere decir que Dios lo mandó a Babilonia antigua, a Nínive a la derecha, y él midió dónde es que está, preguntó dónde es que está Nínive, para allá, entonces se fue para el otro lado correcto. Parece que Jonás, según los documentos que tenemos, parece que era un buen predicador. La gente se convertía con Jonás. Y el problema que tenía con Jonás, con los ninivitas, era que eran tan y tan malos que eran capaces de convertirse para aquel que era malo. Ese fue el argumento de Jonás. No voy para allá porque se van a convertir. Y entonces un profeta verdadero en ese momento de la historia se demostraba si se cumplía su profecía. Y como Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, lo iba a perdonar. ¿Y quién quedaba mal? Jonás. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un personaje bíblico tan desobediente y tan egoísta haya hecho un libro que está en la Biblia? Porque la enseñanza es por vía negativa. Todo lo que un verdadero profeta de Dios y una verdadera profetisa de Dios no debe ser, lo enseña Jonás. Desobediente, egoísta. Esa actitud es la que nosotros debemos evitar. Esa es la gran enseñanza de Jonás. Ese es el mar de Pablo. Cuando leemos nosotros la historia del apóstol Pablo, tradicionalmente se pensaba, y hasta las Biblias de estudio, ahora vamos a cambiar esto, pero
en la Biblia de estudio se hablaba de 3 viajes misioneros y un viaje preso. ¿Recuerdan? Esa es la forma que nosotros, cualquier Biblia de estudio que ustedes tienen. La verdad de Dios es que si hubo algún viaje misionero de todos los viajes de Pablo, fue el último. Porque llegó a Roma. Y de Roma el Evangelio llegó a las Américas. Y porque llegó a Roma es que llegó a Costa Rica. Y porque llegó a Costa Rica es que está este seminario aquí. Y porque llegó a Costa Rica y está este seminario que ustedes están estudiando acá. Si hubo uno de esos viajes que fue misionero, fue el cuarto. Por eso es que ahora estamos hablando, en vez de 3 viajes misioneros y 1 cautivo, 4 viajes misioneros, y se explican las peculiaridades de cada uno de estos viajes. Recientemente, un colega, un pastor de una iglesia muy grande en Texas, ustedes saben que en las iglesias nuestras, si uno se va de vacaciones, oran por la persona. Si uno se va a pasar el fin de semana a Guanacaste, oran para que el viaje no tenga dificultad. Entonces él iba con un programa, un curso que dimos sobre Pablo y Jesús por el Mediterráneo. Y iba feliz. Pero ¿qué hacen las iglesias antes que el pastor se fuera? Oraron por él. Y llegó esta hermana de la iglesia tan consagrada. Y dice, Señor, mira a nuestro pastor. Señor, tú conoces a nuestro pastor que es tan bueno. Queremos que él tenga todas las experiencias que tuvo el apóstol Pablo en el mar Mediterráneo. Todos dijeron amén en la congregación menos el pastor. Cuando acabó, el pastor dijo, bueno, yo quiero tener alguna de las experiencias de Pablo, pero yo no quiero naufragar. Yo no quiero que casi me ahogo, yo no quiero eso tampoco, yo no quiero que me pique una serpiente, yo no quiero que me tiren en un muro, una que otra experiencia yo no quiero, el resto sí. El mar Mediterráneo es el mar de Jonás, es el mar de Jonás que enseña el valor misionero en toda la Escritura. Jesús aprendió ese valor y esa enseñanza cuando habló de los signos de Jonás. Segundo, es el mar del apóstol Pablo, que también tiene implicaciones misioneras para nosotros el día de hoy. Y el mar que le da contexto teológico y geográfico a los restos de lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, al sur del mar Mediterráneo tenemos Egipto. Y esa línea verde serpenteada que ustedes pueden ver delante de mí, ese es el río Nilo. Ese es el río de Jonás, el río de Moisés. Allí Moisés fue salvado de las aguas. Todo esto alrededor del río de Egipto. A la derecha, ustedes ven como un triángulo. Esa es la península del Sinaí. Al norte ustedes ven la Tierra Santa. Al este y hacia el sur ven Arabia Saudita. Un poquitito arriba el reino del pueblo jordano. Un poco más arriba está Siria, Líbano, Irak, Irán. Y si van a la izquierda, encima del mar Mediterráneo, tenemos Turquía. Y Turquía es muy importante porque de ahí viene el apóstol Pablo. Y Turquía es muy importante porque se consolidó la iglesia cristiana antigua en muy poco tiempo, se consolidó en la Turquía actual. Próximo. Este es el mundo del apóstol Pablo y de la iglesia. Y este es el mundo de la Tierra Santa. Tierra que fluye, ¿cómo dice el texto bíblico? ¿Quién recuerda? Tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Después de 40 años y vagar el desierto y estar en crisis en el desierto, llegan a la Galilea, un lugar extraordinariamente hermoso, fértil, lleno de flores, de datilera, un lugar extraordinario. Cuando los israelitas espías llegaron allí, fluye leche y miel. Leche porque allí estaban las vacas de Basán. ¿Recuerdan? Amós, que habla de vaca de Basán, en lo que el día de hoy se conoce como las alturas de Golán. Todo ese terreno disputado que ustedes ven el día de hoy, por allí es que Amós predicaba la palabra del Señor. Y segundo, leche, porque tenían, ¿verdad?, ganado vacuno y tenían ovejas, y miel, no por las abejas, sino miel de dátiles y de las palmas de dátiles y de la vegetación extraordinaria en el norte de la Galilea que uno puede ver. Por eso es que tierra fértil que fluye leche y miel. El próximo.
Se le ocurre al Señor encarnar y llega a Belén de Judea. De acuerdo con el texto bíblico, ¿cómo dice el texto bíblico que a veces se me olvida? Y tú, ¿recuerdan? Y tú, Belén Efrata, ¿recuerdan? La más grande de todas las tribus, la más pequeña, pudiendo haber nacido en Jerusalén, pudiendo haber nacido al lado del templo, pudiendo haber nacido en el palacio de Herodes, pudiendo haber nacido en el palacio de Poncio Pilato, de algún potentado, se le ocurre nacer en Belén, Belén de Judea, la más pequeña. En hebreo, Betlehem significa casa del pan, tiene que ver con comida. En árabe, Betlehem significa la casa de la carne, también de comida. Pan porque se horneaba, tradicionalmente se tenía el pan de allí, y la carne porque era el lugar de donde venían las ovejas. ¿Recuerdan de cuál era el oficiado ahí? ¿Quién recuerda? Pastor de ovejas. Las ovejas que se sacrificaban en el templo de Jerusalén no venían de Jerusalén, venían de Belén, porque Belén es la frontera entre la ciudad y los desiertos. Miren por favor hacia arriba, ahí comienza el desierto de Judea. Ahí se escondía David, recuerdan, de Saúl. Era un lugar especial. Y ven, luego del desierto, ven todas las casas, el sector urbano. Un poquitito más abajo, ven toda la vegetación. ¿Lo ven verde todo? De la parte donde hay vegetación al desierto, caminando son como 15 minutos. El mundo de Belén. Cuando la gente va y los peregrinos van y mis estudiantes van al Oriente Medio y yo los llevo y les digo, si de Jerusalén a Belén se camina en 1 hora, ¿y cómo va a ser? Que la gente tiene la percepción que es desde San José a Managua, que es de Ciudad de México a Nueva York. No, entonces, el mundo de Jesús fue un mundo geográficamente pequeño, ideológicamente grande, geográficamente sencillo, teológicamente extraordinario. Y en ese entorno maravilloso de Jesús de Nazaret, y en ese entorno nace de Belén, nace Jesús de Nazaret, nace en Belén. Y yo quiero que ustedes sepan que siendo ya un adulto en una ciudad modesta, siendo ya un adulto, le habló a la humanidad y le dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y añadió que, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad en Belén: ¿por qué ustedes creen que hay personas que lo que respiran son amenazas y no tienen paz? Líderes cristianos a veces, pastoras y pastores a veces, personas en la fe por 20 años, y lo que tienen es un volcán por dentro. No han aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Y miren que estoy hablando de manso, no estoy hablando de menso. Menso es para el año que viene, cuando el director me invite el año que viene, hablamos más que de los mensos. Ahora no. Mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para darle la oportunidad a alguien que difiera de mí, que me presente su perspectiva, porque por ahí hay algo que Dios quiere decirme y yo tengo que escuchar y aprender a escuchar. Mansedumbre es la capacidad para reconocer que nosotros no tenemos la ipsísima verba de Dios, la última palabra de Dios. Mansedumbre es reconocer que Dios tiene sus agentes para hablarnos y nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra extraordinaria. Llega a Belén de Judea para enseñarnos lo que es humildad y sencillez, el próximo. Y en Belén de Judea celebramos el día de hoy ese nacimiento. Por ejemplo, esta es la iglesia de la Natividad en Belén. Noten por favor, se ve un poquitito oscura de aquí. En el medio del edificio hay una puerta. Esa puerta se conoce como la puerta de la humildad. Porque por esa puerta uno no puede entrar de pie. Uno tiene que bajarse. Y es muy significativo para los cristianos reconocer que ante Dios nosotros debemos llegar con sencillez y humildad. En esta gruta recordamos el nacimiento del Señor.
Recordamos que se hizo ser humano para enseñarnos cómo, no es cómo que se muere, sino cómo es que se vive. Pero no solamente eso, sino que recordamos también que cuando comienza la persecución de Herodes, la primera familia, Jesús, ciertamente con sus papás, se mudan a Egipto. Tradicionalmente, todos los sermones que ustedes deben haber escuchado cuando lean mi libro sobre Jesús de Nazaret, yo les explico que posiblemente no se mudaron al Cairo. Donde si usted va ahora de turista, le enseñan un lugar, aquí fue que vivió Jesús de Nazaret. Muy difícil. Porque donde vivía la comunidad judía era en Alejandría. Ahora los costarricenses se mudan a Nueva York. La primera alternativa es donde hay otros costarricenses para nosotros venir que hacer la transición. Después se mudan a otro sitio. Pero la transición es importante. Posiblemente Jesús y María se mudaron, posiblemente, a Alejandría y estuvieron, ustedes deben haber escuchado que estuvieron 2 años. Posiblemente fue más. Quizá hasta 6. Algunos estudiosos piensan que un poquitito más. Yo digo en mi libro que pudo ser hasta 6 para coordinar la muerte de Herodes con las narraciones bíblicas. La muerte de Herodes debe haber sido como en el año 4 o 5 de la era cristiana, y Jesús de Nazaret nació el año 3 o 2 antes de Cristo, por razones, ¿verdad?, que ustedes deben haber estudiado aquí en el Nuevo Testamento, de dificultades de calendario y no tomar en consideración los años bisiestos y todos esos detalles. Es decir, que Jesús tendría, cuando regresó de Egipto, como 6 años. Más posiblemente. ¿Qué le pasaría a un niño que nace aquí en Costa Rica y a los 3 meses, 6 meses, 1 año, los papás se mudan a Rusia y se cría el primer año en Rusia, segundo, y a los 6 años lo traen de nuevo a Costa Rica? ¿Qué idioma habla ese niño? Ruso. Cuando Jesús de Nazaret llega de Egipto, no llega a Belén, llega a la Galilea. Y llega a la Galilea y a Nazaret. Hablaba copto, hablaba egipcio, porque era el idioma que había había escuchado en la comunidad. En su hogar hablaba arameo. En la sinagoga hablaba hebreo. Y cuando comenzó a trabajar en la comunidad comenzó a hablar griego. Una persona multilingüe, no podemos decir que era muy ignorante, que digamos. Y comprender los idiomas le da a la gente una perspectiva del mundo extraordinaria, una amplitud social, cultural, política, de forma tal que puede entender la diferencia de las culturas. Por eso es que Jesús de Nazaret podía reaccionar a las diferencias. La mujer siro-efraimita tenía el dios de esa comunidad, era el gran Baal, y Jesús pudo atenderla. ¿Recuerdan cuando habló con Poncio Pilato? Poncio Pilato nunca aprendió hebreo ni arameo, solamente griego, y el texto bíblico no dice que hubo traducción. Dice el texto bíblico que llegaron donde Jesús un grupo de griegos a hablar con él, así dice el texto bíblico, y no se hace alusión que hubo un intérprete. Jesús pudo hablar con ellos. En ese entorno, desde Egipto, Jesús comienza ese mundo multicultural y llega a la Galilea. Ahora, ¿cómo dice el texto bíblico? Y alude a la Galilea. Galilea de los gentiles. Ahora, el castellano actual, cuando nosotros hablamos de una persona gentil, ¿qué decimos? Buenos modales, amable, cortés, grato, de buena actitud para con la vida. El texto bíblico en Isaías no alude a eso. Galilea de los gentiles era Galilea de los impuros, Galilea de los impíos, Galilea de los incircuncisos, Galilea de los que no seguían la religión hebraica como se debería llevar, como lo hacían los que vivían en el templo, al lado del templo de Jerusalén. Y Jesús tiene que enfrentar esa realidad, se muda a la Galilea, y de todas las ciudades de la Galilea se le ocurre a José y a María mudarse a ¿dónde? ¿Quién recuerda? A Nazaret.
que según Felipe y Natanael, ¿qué era lo que salía de Nazaret? Nada bueno. Es decir, nace en Belén, la más pequeña de las ciudades y de la tribu de Israel, y se muda, para mejorar, se muda a Nazaret, de donde no se puede salir nada bueno. Yo quiero que ustedes sepan que el Antiguo Testamento nunca menciona Nazaret. Parece que Nazaret fue una ciudad pequeña que se formó más o menos en el año 150, un poquitito en la época de los macabeos, de judíos que querían poblar la región de la Galilea, y por ahí se fue la familia de José y por ahí se fueron la familia de María y se establecieron allí. En la Galilea de los gentiles, todos los que están estudiando el Nuevo Testamento con el hermano Gary aquí, le voy a decir que incluya esto en el examen. Alrededor del lago, Jesús hizo el 80% o un poco más de todo su ministerio. Voy a repetir. Alrededor de este lago que ustedes ven ahí, que se llama Keneret, alrededor de este lago, el próximo, alrededor de este lago, el Señor hizo el 80%, quizá un poco más de su ministerio. Jesús organizó una revolución de campesinos. Jesús comenzó a soñar el futuro y el reino con gente que venía de los campos y de las ciudades pequeñas y trabajadores, no con los portentados ni con los ricos que se unieron al ministerio de Jesús. Pero comienza y viene de esa comunidad. Claro, el 20% que resta lo hizo en Belén y en Jerusalén, pero que no podemos ignorar, porque es la encarnación, la muerte y la resurrección. Que digo que no podemos, que alguien no puede decir, mira, elimina eso, que no, ese es el corazón. Pero la gran mayoría del ministerio de Jesús se llevó aquí, el 80%. Y todo el ministerio de Jesús, se puede dividir en 5 grandes áreas. Uno, enseñanzas. ¿Qué me puede decir una enseñanza de Jesús? Las parábolas. Otra enseñanza de Jesús, las oraciones. Otra enseñanza de Jesús, responder a las preguntas de sus discípulos y de las visitas. Otra enseñanza de Jesús, su estilo de vida. La enseñanza es el primer componente del ministerio de Jesús. Segundo, sanidades. Y en las sanidades el Señor tenía un gusto especial por paralíticos, cojos, mancos, ciegos, sordomudos y leprosos. ¿Por qué? Porque todas esas personas necesitaban a alguien que les ayudara. Y con la sanidad, el Señor le devolvía al enfermo el mayor de los poderes que puede tener el ser humano: controlar su vida, su destino y su futuro. ¿Recuerdan cuando liberó y sanó al paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Betesda significa casa de la misericordia. Estaba el paralítico en el lugar adecuado. Y le pregunta al paralítico, ¿pero qué pasa que tú estás aquí tanto tiempo? ¿Quién recuerda el texto lo que le contestó? Es que mis amigos no vienen. Jesús no le preguntó cómo era la relación con sus amigos. Pero fíjense qué dolor. Él entendía que estaba cautivo por culpa de otra persona. Su ego, su autoestima, su percepción de sí mismo estaba en el suelo. Sin embargo, el Señor respondió a esa necesidad. Número 1, enseñanzas. Número 2, sanidades. Número 3, liberación de demonios. ¿Y por cuál es el endemoniado más famoso? El gadareno. Interesante que el día de hoy ese tipo de comportamiento lo conocemos como una esquizofrenia paranoide. Y la gente me dice, no, doctor, ¿es esquizofrenia o estaba endemoniado? No me venga. Yo le digo, mire, el nombre de la enfermedad es secundario. Lo que Jesús quería demostrar es que las personas de ese comportamiento, si se encontraban con la gracia de Dios, podían ser liberadas. Entonces, esa es la enseñanza. Número 1, enseñanza. Número 2, sanidad. Número 3, liberación. Número 4, resurrecciones. ¿Quién es el resucitado más famoso? Lázaro. ¿Verdad? Podemos estar 2 horas en Lázaro. Y por último, ¿ustedes saben cuál es el otro tipo de enseñanza? Milagros sobre la naturaleza. Por ejemplo,
cuando secó la higuera, cuando caminó sobre el mar, ¿recuerdan? Digo, no es que nosotros estemos caminando por el mar Mediterráneo y estemos por encima de las aguas toda la semana, ¿verdad? Ese es otro milagro especial. Calmar la tempestad, otro milagro sobrenatural. La pesca milagrosa, otro milagro sobrenatural. Y así nosotros tenemos los 5 tipos de acciones que Jesús hizo alrededor del lago, y no solamente alrededor del lago, sino que alrededor del lago hizo el 80% de su ministerio. Ahora, miren la forma del lago. Yo creo que ustedes sepan que en griego, y también, ¿verdad?, que lo hereda el texto masorético, el lago se conoce como Kinneret. Yom Kinneret. Muy bien, el lago de Genesaret, en español, se ha traducido muchas veces. Kinneret viene de una palabra hebrea que se llama Kinner, que significa arpa. Ahora miren el lago. Parece un arpa. Ese lago fue el contexto del ministerio de Jesús. Alrededor de este lago fue que el Señor comenzó a gestar los temas de las parábolas. Alrededor de este lago fue que el Señor comenzó a hablar de sus palabras de sabiduría. Alrededor de este lago están muchos de los lugares que nosotros vemos el próximo. Lo vemos en nuestro descrito próximo. Digo, si quieres, ¿verdad? No quiero molestarte, ¿verdad? Esta foto la he incluido ahí de más. Es del lago de la Galilea. Pero la incluyo únicamente porque llevamos a nuestros estudiantes. A ellos no les gusta mucho que yo los lleve allí, porque allí es que yo doy los exámenes. Porque es un ambiente más calmado, es un ambiente muy sobrio, muy grato. Y yo quiero que los estudiantes tomen los exámenes, ¿verdad?, con gusto, ¿verdad?, y salgan bien. Yo quiero que salgan bien. Pero particularmente es que esa posiblemente fue la vista que vio Jesús de Nazaret cuando luego de la resurrección se encontró con los discípulos. Recuerdan, luego de resucitar, que les dice Shalom Ha, paz a vosotros. ¿Recuerdan? Cuando le dice paz a vosotros, eso es un amanecer. Posiblemente ese fue una vista similar, fue la que vio Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret y cuando estudiamos sus enseñanzas, descubrimos lo siguiente. Miren, ¿quién fue el maestro de homilética de Jesús de Nazaret? Juan el Bautista. ¿Qué tipo de mensaje tenía Juan el Bautista? De fuego del cielo. Nosotros tenemos varios mensajes de Jesús de fuego. Ay, ya huele a azufre. Varios mensajes de Jesús. Pero cuando matan a Jesús de Nazaret, Jesús toma 2 decisiones estratégicas. La primera, cambiar su estilo de predicación. Por eso es que el texto bíblico dice en Lucas, en el capítulo 4, que de ahí en adelante enseñaba en parábolas. ¿Recuerdan el texto bíblico? Y añade, y solo en parábolas enseñaba. Es una hipérbole. Hablaba también como nosotros, ¿verdad? Pero lo que quiere destacar la hipérbole es que Jesús decidió utilizar la parábola como medio de comunicación para que los discípulos entendieran, y los que venían a espiarlo de Herodes y de los sacerdotes de Jerusalén no pudieran entenderlo. ¿Recuerdan? Y cuando los enemigos en una ocasión lo oyeron hablando de esas parábolas tan extraordinarias, le dicen entre uno y otro, miren, el problema que tenemos con él, seguro que le dieron el informe allá a Herodes y a los oficiales del templo, el problema que tenemos es que no nos habla como los escribas y los fariseos. Y añade que nos habla como quien tiene autoridad. Y tanto en hebreo como griego, autoridad es una expresión que se relaciona con la virtud de Dios. Quiere decir que en ese contexto toma la primera decisión, cambiar su estilo homilético. La segunda decisión fue mudarse de Nazaret a Capernaum. Y se mudó a Capernaum porque Capernaum tenía el internet de la época. En Capernaum es que se pasaban todas las caravanas.
En Capernaum es que se daban todas las noticias. Las personas que querían ir de Turquía, de lo que actualmente es Turquía a Jerusalén, pasaban por Capernaum. Las personas que querían ir de Siria, de Asiria, de Irán, de Irak, y querían pasar a Jerusalén o llegar a Egipto, pasaban por Capernaum. Porque Capernaum tenía no solamente el internet, tenía la infraestructura para cobrar los impuestos. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el agente de aduana y de colector de impuestos que vivía en Capernaum? Mateo. Gracias a Dios que no me dieron saqueo. Quiere decir que el maestro del Nuevo Testamento hay que darle un homenaje porque lo está haciendo bien. Llega a Capernaum y en Capernaum se encuentra con la sinagoga que él asistía. Este edificio que ustedes ven ahí se conoce como la sinagoga blanca, porque la parte de arriba está hecha con piedra que se conoce como la piedra de Jerusalén, que es una piedra blanca. Pero el fundamento de esa sinagoga es como una piedra oscura, muy similar de este color, porque son piedras volcánicas que hay en el norte de la Galilea. Pero como todas las congregaciones, las sinagogas poco a poco van creciendo económicamente, van creciendo en número, económicamente se sienten mejor, sintieron en el siglo IV que necesitaban una sinagoga más grande, económicamente más desarrollada, y mandaron a buscar las piedras a Jerusalén. Pero la base, la de Jesús, era una piedra basáltica, una piedra volcánica, mucho más oscura. De acuerdo con el texto bíblico, Jesús de Nazaret se paró más o menos en la parte izquierda. Los rabinos hacían una ceremonia para entrar a la sinagoga. Se ponían su talit, el manto de oración, y caminaban y entraban todos, ¿verdad? Hay algunas iglesias que todavía el día de hoy hacen esa ceremonia. Ven la palma que está aquí, la palma que está de este lado. Ven, detrás de la palma hay una pequeña escalera. Cuando llegaban Jesús y los discípulos que tenían su talit, su manto de oración, porque iban para la sinagoga, cuando llegan a la escalera, posiblemente detienen un poco el paso. Fueron ahí pasito, se detuvieron un poco. Y cuando se detienen un poco, dice el texto bíblico que una mujer comenzó a decirse a sí misma: si tan solo tocare el borde del talit, del manto de oración, seré sana. Dijo la primera vez. En castellano, sana la segunda vez. La tercera vez dijo salva. Porque en griego, soter alude a la sanidad física y a la salvación eterna. Por eso es que hablamos de soteriología, de la salvación. Pero en español no tenemos una misma palabra que pueda tener los dos significados, y lo que hacemos es alternamos la oración. Ella oró si tan solo tocar el borde de su vestido, y cuando el Señor pasó cerca de ella, ¿quién recuerda lo que pasó? Ella mete la mano, agarra un pedazo de tela, pero más que un pedazo de tela, toca un pedazo de la gloria de Dios. Y hasta ahí todo está bien. Se sintió bien ella, se ve calladita, aquí no pasaba nada. Yo le doy tantas gracias a Dios que la enfermedad de la mujer era sanguínea, que no era del corazón. Porque si llega a padecer del corazón, tan pronto el Señor dice: espérense un momento que alguien me tocó, ahí cae muerta la mujer. Alguien me tocó. ¿Y qué respondieron los discípulos? Que ha tocado a todo el mundo, estamos aquí apretados. Yo le digo: no, espera un momentito. Alguien me tocó. El texto griego es singular aquí, porque dice: alguien me tocó con mano diferente, me tocó con una forma diferente, me tocó. Aquella mujer le rogó un milagro a Jesús, así que él se diera cuenta, pero detuvo toda la comitiva, porque en la teología bíblica de Jesús de Nazaret, lo más importante es el ser humano y su necesidad. Las instituciones son importantes, pero el ser humano es más importante. El sábado es importante, pero el ser humano es más importante que el sábado. Los ritos del templo eran importantes, pero el ser humano es más importante que los ritos. Se supone que aquella mujer no saliera a la calle, no podía abrazar a sus hijos,
no podía abrazar a su esposo porque lo contaminaba. No podía salir a la calle porque sin querer tropezaba con el hermano sin querer y lo contaminaba. Y como él no sabía que estaba contaminado, comenzaban a sucederle. Recuerden que el mundo mágico, el antiguo, el mundo mágico hebraico, todos pensaban que lo que pasaba era algún tipo de acto que habían hecho. Como no sabía que estaba contaminado, pues no iba al templo a cumplir con los ritos de la liberación. Entonces se quedaba contaminado. En ese entorno, aquella mujer dijo: hasta hoy yo he sido infeliz. Descubre y pone de manifiesto esa perícopa, ese relato bíblico, esa narración bíblica, que la última palabra hacia el ser humano de Dios no es una palabra de cautiverio, no es una palabra de desesperanza, no es una palabra de enfermedad, es una palabra de vida y vida y vida en abundancia. Esa mujer descubrió lo que descubren los seres humanos cuando se encuentran con el Dios de la vida y el Dios de la esperanza. Ahora, con este voy a culminar para que tengamos un momentito para preguntas, ¿verdad?, que quieran tener, aunque la presentación es larguísima y ustedes la tienen aquí. Es cuestión de pedirse al rector que la puedan tener. Y Jesús de Nazaret, yo quiero que ustedes sepan, ¿sabe yo si los profesores aquí no lo sabían? Pero yo se lo voy a decir el día de hoy. Si esto es extra que le voy a dar. Jesús tenía su PowerPoint. No vaya a creer que yo soy el primero en usar PowerPoint. Jesús tenía su PowerPoint. ¿Y ustedes saben cuál era el PowerPoint de Jesús? La naturaleza. Recuerda cuando dio el discurso y el sermón del fruto. ¿A dónde fue? A una higuera, y dio el sermón sobre la higuera que no tenía fruto. La naturaleza era su entorno, su PowerPoint, su mundo de comunicaciones. Y de pronto Jesús de Nazaret llega con los discípulos a Cesarea de Filipos, que es lo más al norte que nosotros sabemos. Puede ser que haya ido más al norte, pero que tenemos documentación. Lo más al norte en la Palestina antigua que Jesús llegó fue a Cesarea de Filipos aquí. Y llegó allí para dar una lección a los discípulos. Llega a esa ciudad. En esa ciudad había un Baal. En esa cueva vivía un Baal. En Baal, ¿verdad?, famoso. Pero a ese Baal le gustaban los sacrificios humanos. Y todos los años, la gente, el sacerdote de Baal, buscaba a una persona, lo preparaban. ¿Ustedes saben cómo lo preparaban? Lo embriagaban primero. Digo, eran muy adoradores de Baal, pero no eran tontos tampoco, ¿verdad? Lo embriagaban, lo llevaban a la cueva, le amarraban las manos, le cerraban los ojos y tiraban la persona por la cueva hacia adentro. Yo quiero que ustedes sepan que esa cueva es muy honda, pero al final de la cueva hay uno de los ojos del río Jordán, uno de los afluentes del río Jordán. Sale el río Jordán, ven al frente donde están las aguas, ven al frente donde están las aguas. Entonces, todo lo que pasaba en el ojo del agua salía al frente. Jesús de Nazaret un día va con los discípulos ahí y le dice a los discípulos: óiganme, recuerden que Jesús era un maestro y evaluaba su acción. Dice: óiganme, ¿quién dicen los hombres? Recuerden este bíblico, que es el Hijo del Hombre. Y allá un discípulo, yo no quiero decir cuál fue, ¿verdad?, pero no era nada, no había sacado A en los exámenes, ¿verdad?, no había sacado B. ¿Sabe? Yo se había reprobado los cursos de exégesis que le había dado Jesús de Nazaret. Le dice: ¿cómo que dice la gente? La gente cree que tú eres Jeremías. ¿Cómo va a ser Jeremías, que había muerto hace 700 años? Otro lo corrige. Este no sabe nada. Eres Juan el Bautista. Peor todavía, que los dos habían estado juntos. ¿Cómo va a ser uno del otro? Entonces Pedro dice: estos no saben que ese soy yo. Tú eres el Cristo. ¿Recuerdan? El Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan el texto bíblico? Entonces el Señor le da el sermón: esto no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también te digo, sobre esta, la roca, no edificaré mi iglesia, voy a edificar la iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Eso es lo que dice el texto bíblico.
Y parece que sucedió así porque hay 3 testimonios. O sea, es un testimonio que está en los sinópticos de manera repetida. Yo quiero que ustedes sepan que esa cueva que ustedes ven allí, esa es la puerta del infierno. Y si iba a hablar de la puerta del infierno, ¿dónde lo iba a llevar? ¿A Jerusalén? No, lo iba a llevar a la puerta del infierno. Esa puerta del infierno se hacían sacrificios. Se tiraba una persona. Se tiraba la persona caía, se rompía la cabeza, se regaba, sangraba, la sangre caía en el ojo del agua y pasaba frente ahí. Y cuando se paraban los adoradores para dar frente al agua y cuando veían la sangre en el agua, todos clamaban a Baal porque Baal había aceptado el sacrificio. Pero ¿qué ustedes creen que pasaba? Si moría del corazón antes de tirarlo, si caía de lado y no sangraba, si era tan sangrigolto que caía y no echaba ni una gota de sangre. Ellos se paraban frente al agua y agua limpia. 5 minutos, a los 10 minutos que no salía el agua limpia, que salía el agua limpia, el sacerdote decía, este era tan malo que ni Baal no quería. ¿Y qué ustedes creen que hacía? Ahí mismo se miraba y miraba a ver quién no había hecho la tarea del Nuevo Testamento. ¿Quién no había estudiado griego? ¿Quién reprobó el examen de teología? ¿Quién no había diezmado esa semana? Y buscaban a otra persona y la tiraban. Jesús dice, la puerta del infierno, la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Es decir, un tipo de experiencia religiosa que no produce vida en la gente, no proviene de Dios. Un tipo de experiencia religiosa que le corta las alas a los jóvenes para que no desarrollen su potencial, no proviene de Dios. Un tipo de experiencia religiosa que no produce una educación transformadora y una teología liberadora y una experiencia cristiana y una experiencia espiritual que genere salud mental y salud espiritual, no proviene de Dios. Es decir, que los lleva allí para enseñarle la naturaleza de una experiencia religiosa. Miren la palabra que voy a utilizar, que la voy a explicar el sábado allá. Una experiencia religiosa saludable. Hay experiencias religiosas tóxicas, como las que Cristo criticaba a los fariseos y a los publicanos, y hay experiencias religiosas liberadoras, como las que anunciaba Jesús de Nazaret. Si la experiencia religiosa lo hace a usted una mejor persona, lo hace usted un mejor ministro, un mejor estudiante, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor administrador, un mejor camarógrafo, esa es una experiencia que proviene de Dios. Si le corta las alas para usted llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea, no proviene de Dios. Lo que usted quiere, Jesús presenta y la Biblia anuncia una experiencia religiosa que permita que nosotros podamos crecer y desarrollarnos, que según el apóstol Pablo es el hombre interior y la mujer interior que va creciendo a la altura de la plenitud de Cristo el Señor. Las otras presentaciones, vamos a por primero presentar 2 o 3. Por ejemplo, este es el monte de las bienaventuranzas. Ahí explicamos, cuando llegó mis estudiantes allá, explicamos cómo fue posible que Jesús no tuviera un micrófono. Yo necesito un micrófono, aquí son 80, 100 personas. Había 5,000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo fue posible que le hablara tanta gente? Seguimos. Esta es la ciudad de Nazaret, una ciudad muy, muy hermosa, muy, muy buena, donde el día de hoy conviven judíos y árabes, musulmanes y cristianos, y viven ahí muy bien. Esta idea de que un judío ve a un musulmán y ahí mismito empiezan a pelear en Palestina, eso es la prensa. Y la realidad es que en la mayoría de los sitios hay sitios donde uno tiene que tener cuidado a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana. Pero yo estoy seguro que aquí en Costa Rica debe haber lugares que usted a las 2 de la tarde tiene cuidado y a las 2 de la mañana ni se presenta. O sea que pueblo normal. Seguimos. Esta es Cesarea Marítima y lo trae aquí porque de aquí fue que salió el apóstol Pablo a Roma en su 4º viaje misionero. Seguimos. Este es el monte Tabor, el monte de la transfiguración.
y vean el camino serpenteado en el medio, ahí es donde mis estudiantes se consagran y oran al Señor. Porque tanto a la derecha como a la izquierda son precipicios. Y el taxista que va orando también con los ojos cerrados y va guiando por ahí, y ahí todo el mundo se consagra. Así que si tiene un estudiante que necesita consagración, me lo manda ahí, lo llevamos al monte de la transfiguración. Este es el Monte Carmelo, que no es un monte, es una cordillera pequeña de monte. Seguimos. Este es un árbol de sicómoro que hay en Jericó. Ese árbol tiene 2000 años. Yo no le puedo decir que ese fue el árbol de Zaqueo porque no hay forma de saberlo, ¿verdad? Pero si tiene 2000 años, estuvo por ahí más o menos en la época de Zaqueo, pero debe haber sido pequeño. Para cuando culminemos la pregunta, dale para atrás un momentito. Cuando culminemos la sesión y dentro de 5 minutos empecemos la pregunta, no se le ocurra preguntarme en cuál de esas ramas fue que se subió Zaqueo. No me llega la exégesis tan lejos, ¿bien? Seguimos. Este es el mar muerto. Mire, busqué el propósito de presentar aquí a este hermano que está ahí leyendo el periódico, flotando en el mar muerto. Vamos a flotar y va a ser una experiencia grata. El propósito es que lo que está detrás, esas montañas rojas, son las montañas de Moab, que juegan un papel protagónico en la teología bíblica, especialmente en relación con David. Y por último, esas montañas de Moab son importantes porque de ahí es que vienen los familiares de Herodes, del lugar de los nabateos. Por eso es que los judíos nunca tuvieron muy buena relación con Herodes, porque venía de un trasfondo diferente. Seguimos. Para los que me preguntan qué es lo que comemos allá en la Tierra Santa, es el camello. Pero la carne de camello tiene un olor muy fuerte. Y hay que picarla bien pequeño, porque si uno mastica y sigue la carne, y se mastica y sigue la carne, uno tiene que orar 2 veces, no con una oración. Estas son las cuevas de Qumran. A mis estudiantes, en vez de llevarlo al museo con aire acondicionado, prefiero llevarlo a la cueva, para que entren en la cueva y puedan verlo. Seguimos. Este es el templo de Jerusalén, el lugar del templo de Jerusalén. Esa es la mezquita o más la cúpula de la roca. A la izquierda, todo eso verde que ustedes ven a la izquierda, es el monte de los olivos. Y a la derecha, ustedes ven como unas tumbas donde no hay vegetación a la derecha, es el monte de la vergüenza. El monte donde Salomón ofrecía los sacrificios a los dioses paganos. Seguimos. El jardín de Getsemaní, el primer árbol de olivo que usted ve ahí, tiene más de 2000 años. Seguimos. En la cúpula de la roca y la explanada del templo, seguimos. Yo le pregunto a mis estudiantes, el Gólgota, el Calvario, ¿se llamaba Calvario o calavera porque mataban gente o porque el monte parecía una calavera? Posiblemente. Así que por eso es que es importante llegar ahí. Este es el jardín de la tumba. Con esto culmino. Miren, la primera vez que yo llegué a Jerusalén fue a estudiar y a culminar mi primer doctorado. Allá estudié, finalicé y llegué. Teníamos interés por llegar a la tumba vacía y llegamos ahí, pero no hay nada, cero. Gracias a Dios, digo, ¿verdad? Cero. Y yo miré así, no hay nada, y no hay nada, como que me dio cierto, ¿verdad? Cuando me viro y voy a salir por la puerta, hay un letrero que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El gran fenómeno cristiano que diferencia la fenomenología de la religión cristiana de otras tradiciones religiosas es que en ningún lugar del mundo hay una tumba que dice: aquí yacen los restos mortales de Jesús de Nazaret. Al contrario, hay una tumba que dice: no está aquí. Mahoma tiene su lugar, Buda tiene su lugar, John Smith tiene su lugar, todos los líderes religiosos de la historia. Un día va a haber, digo, yo no tengo prisa, pero va a haber una tumba que diga: aquí está Samuel Pagán. Yo no tengo prisa, pero un día pasará. Pero de Jesús de Nazaret no. Y eso nos da a nosotros una perspectiva de la vida más amplia.
Porque el tema de la resurrección es altamente complicado. Porque yo no tengo nada que le pueda decir, miren, esto que está aquí, miren, esto es resurrección. Son tremendos. Lo único que nosotros sabemos de la resurrección son dos tipos de narraciones bíblicas. Lo único que sabemos. Uno, que la gente dice que fuimos al sepulcro y no estaba allí. Y otro en el norte, que viene del norte, que dice, no, se apareció por aquí y estuvo caminando con nosotros. Esos son los únicos, pero nosotros no tenemos una película del proceso de resurrección. Nosotros no tenemos una serie de explicaciones adecuadas sobre la resurrección. En mi libro sobre Jesús de Nazaret, yo incluyo un documento que hace 6 años, 7 años que salió. Es un documento que apareció en Nazaret. ¿Quién vivió en Nazaret? Jesús de Nazaret. Escribió allí. Aparece en Nazaret. Es un documento romano del año 60 de la era cristiana. Año 60. Y el documento dice en griego, arameo y hebreo. Los idiomas que pusieron también, ¿dónde? En la cruz. Igual que el romano. Y el documento dice, queda terminantemente prohibido robarse el cuerpo de los difuntos de la tumba para luego decir que resucitaron. En el año 60. Fíjense que ya para el año 60 se había corrido la noticia de que había un grupo de personas que estaban diciendo que Jesús de Nazaret había resucitado entre los muertos. Muchas gracias. Esta es una presentación más larga, pero ustedes la pueden ver después con detenimiento y ha sido mi placer, mi gran placer estar con ustedes. Qué bueno.